Bien, señores, con nosotros está Elena Neira. Ella es periodista española, experta en plataformas digitales y está en el país participando en una conferencia y en un taller en Funglode. Y está pues aquí compartiendo con nosotros. Estado del audiovisual tras la pandemia y la guerra del streaming. Fue el título de la conferencia. Estado del audiovisual tras la pandemia y la guerra del streaming. Del streaming, esos contenidos que podemos ver en tiempo real a través de diferentes plataformas. Y yo creo que sería interesante, Julio, que ella nos hiciera un resumen de su mensaje principal en esta conferencia, tanto a nivel internacional como en el caso de República Dominicana, que ella conoce bastante bien y presentó ahí datos concretos de medición de películas y otros contenidos que la gente consume a través de las plataformas. ¿Qué tal? Bueno, primero muchas gracias por la oportunidad, por cederme este espacio. Lo cierto que veníamos a analizar un poco cuál ha sido el impacto de la pandemia. Todos tenemos muy claro que la manera en la que vemos contenidos, consumimos contenidos, sé que consumir es una palabra mucho menos amable que ver, pero en realidad hoy en día ya se consumen los contenidos. Claro. Cambió durante la pandemia y ahora estamos afrontando un futuro en el que ni la población es tan analógica como creíamos, incluso la gente más adulta. Se fue un efecto de la pandemia, yo creo que muy positivo, que incluso la gente más mayor que tenía una barrera a lanzarse a este tema del streaming se ha incorporado. Ni los jóvenes están desconectados de la televisión y ahora mismo la industria está intentando buscar su sitio porque se ha dado cuenta de que ya el usuario no quiere que haya limitaciones a la hora de consumir, quiere un entretenimiento a la carta, quiere la posibilidad de ver la tele si le apetece, quiere la posibilidad de ver una película en su casa y no tener que esperar 4 meses desde que se estrenan los cines para poder verla. Y lo que hemos hecho en esa conferencia es un poco explorar qué es lo que ha pasado, por qué Netflix conquistó el mundo tan rápido. Ciertamente lo conquistó muy rápido, es la plataforma líder del mercado. La pandemia lo ayudó, ¿no? La pandemia le hizo superar la barrera de los 200 millones de clientes, pero ya tenía una ventaja innegable y es que llevaba prácticamente 10 años operando en solitario. Estaba ahí también Prime Video, pero el que estaba comiéndose todo el mercado ganando cuota de mercado era Netflix. Y en ese momento, justito antes de la pandemia, las grandes majors de Hollywood dijeron, igual sería interesante que nosotros también tuviésemos una plataforma y una manera de llegar a los hogares más allá de las televisiones y los cines. ¿Qué va a pasar después de la pandemia? Pues realmente no lo sabemos. Podemos hablar de algunas tendencias, pero creo que la principal lección es los medios, de la índole que sean, necesitan moverse con naturalidad en el entorno digital, porque ahí están las audiencias del futuro. De hecho, ahora mismo estamos en un programa de radio, pero que se está grabando, que se está emitiendo por streaming, es decir, los lenguajes han cambiado. Y que tenemos que ser más competitivos. Lo comentaba antes fuera de micro, que en España hemos vivido un tránsito que creo que aquí en República Dominicana también se está empezando a producir, y hemos pasado de concebir el cine exclusivamente como cultura, ciertamente es cultura, pero en España, sobre todo a raíz del desembarco de las plataformas, ha habido una industrialización del sector, ha habido una deliberada búsqueda de la rentabilidad, porque al final una película cuesta mucho dinero. ¿Y qué le falta a la industria del cine dominicano para pasar de ese enfoque, que es cultura, a ser una industria? No es una cuestión de producción, porque aquí se produce mucho y se producen grandes películas. Lo que hay que hacer es, y lo hemos comentado estos días con expertos de distintas áreas, tiene una parte que ver con fomentar públicos, con la creación de públicos, con conectar a la gente joven con el cine dominicano. Universalización del contenido. Esto es un plan que, por ejemplo, lo hicieron en Francia con muchísimo éxito en los años 90. Empezaron a integrar las películas en las escuelas, incluso se llevaban a los alumnos al cine para que entrasen en contacto con el cine patrio, y las estadísticas de consumo de cine francés en Francia son la envidia de todo el mundo, porque nadie consume tanto cine, menos los americanos, consumen tanto cine oriundo. Y luego, por otra parte, que haya una mayor profesionalización de las empresas que se dedican a la distribución y que haya una vocación comercial de que, perfecto, hemos hecho una película, fantástico, ahora tenemos que hacer dinero con ella. Yo creo que con esas dos líneas de actuación, la profesionalización del sector de la distribución y la generación de públicos, República Dominicana tiene una vía muy próspera para... ¿El futuro de la televisión convencional está amenazado? ¿Pasará lo propio que con los
medios impresos, con los diarios impresos? La televisión tiene quizás una desventaja con respecto al streaming, es que el streaming es mucho más cómodo y los seres humanos somos bastante cómodos, tendemos a ahorrar energía, a elegir las opciones más cómodas. Pero sí que es verdad que la televisión tiene un activo que el streaming ni siquiera puede competir con él, salvo los streamings en live en Instagram o el YouTube Live, que es el directo. Y sobre todo que la televisión cumple un papel que a mí me parece fundamental, que es el brindar acceso universal a la información y al entretenimiento. No podemos hacer pasar el entretenimiento y la información a través de plataformas por las que se tiene que pagar. Eso debería ser un derecho de acceso a la información fundamental. Lo que ocurre es que yo creo que la televisión tradicional, al igual que la prensa, tiene que adaptarse, precisamente para generar audiencia del futuro, porque de lo contrario estaremos informando a gente que cada vez se hace más mayor, pero nos estaremos desconectando de las audiencias que nos darán de comer mañana. Por tanto, hay que trabajar mucho este tipo de formatos, trabajar mucho formatos digitales, ir al encuentro de los jóvenes ofreciéndoles información que les interese, en un formato que les interese. Un joven probablemente no te ve un segmento de media hora, pero tal vez si le ofreces un boletín informativo en 1 minuto y medio, probablemente le encuentre cierto valor a la información. Hay que aprender, creo que ese es el gran mensaje, que como periodistas estamos obligados a aprender y adaptarnos, porque ya el momento estacional de que el panorama de medios era muy estático y evolucionaba muy poco, esto se ha acabado. Está cambiando mes a mes. Semana a semana surge una nueva tendencia. Ahora, ustedes en España tienen una generación de youtubers y de streamers que son líderes mundiales. Sí. Como Ibai, por ejemplo. Ibai es un fuera de serie. Llanos, el de Barcelona, o Jordi Wild, por ejemplo. Que hace divulgación científica, ¿cómo se llama? Que es genial, que estuvo en el CERMS, en el colisionador. Le pongo cara, pero ahora mismo no recuerdo el nombre. Durísimo. Entonces, pero la televisión de ustedes también tiene una característica muy particular. Son muy pocos canales que hay. ¿Cómo compiten en la internet y la televisión en España? ¿Cómo se dividen esas audiencias? Lo que hay es, quizás el gran problema que hay en España, y fíjate que hay pocas cadenas, es una buena pregunta, es que la audiencia está muy fragmentada. Y el público, por ejemplo, de Ibai, que ve sus streams y ve de repente ahora el Ibai está retransmitiendo la Liga Francesa. Ibai ya sí, es una competencia de ¿Y a quién le puede interesar en España una liga? Le interesa ver la Liga Francesa porque la está retransmitiendo Ibai. La está retransmitiendo por Twitch. Por Twitch. Sin embargo, luego Ibai, por ejemplo, tiene programas en televisión de pago. Y hace entrevistas con deportistas. Es decir, digamos que este concepto del cross-media, de que la dieta es muy variada y que en función de lo que te ofrezca el conductor o el influencer, en este caso, tú te adaptas a él y funciona exactamente igual, pero la audiencia que tiene Ibai en televisión es radicalmente diferente a la que tiene en un canal de Twitch. Twitch, por ejemplo, que es un fenómeno súper interesante y creo que es una gran oportunidad para los medios, claro, lo que permite Twitch es interactuar en tiempo real, porque tú estás haciendo un stream, estás comentando algo, pero también tienes un cajetín y la gente está comentando y tú puedes responder. Ustedes tienen una sociedad muy empoderada. Nosotros, por ejemplo, el Twitch es en principio focalizado en los gamers y nosotros no tenemos esa cultura. Ustedes sí tienen un ejemplo que pudiera servir de ilustración. Se llama Frank Cuesta. Frank Cuesta es Wild Frank. ¿Cómo se llama el canal de pago? Animal Planet. Sí. Ok, ¿qué pasa? Que Frank Cuesta se fue a Tailandia con su mujer, con Yuyi, y creó, ¿saben qué? Un santuario de animales. Un santuario, y dejó la televisión. Y entonces, ¿cómo él mantiene su santuario? Por su canal de YouTube y por Twitch. Por redes. Lo monetiza así. Y lo monetiza, y con la monetización él financia los animales que rescata. Es un modelo bellísimo. Yo les invito a todos a buscar a Frank Cuesta. Entonces, pero ustedes pueden hacer eso por el tipo de mercado. Tienen 40 millones de ricos. Tienen 40 millones de ricos consumiendo streaming entero. He de decir que jamás he visto un consumo tan intenso de móviles como el que he visto en Dominicana. Sí. Es decir, la oportunidad que ustedes tienen a través de los móviles no la tenemos en España. Sí, nosotros, claro, nos hizo una presentación y lo vimos. Siempre hemos visto esto, y esto que usted habla del streaming y del consumo de las pantallas, de los celulares principalmente. Ahora, ¿no creen cuál es la reinvención de esto? Porque veo que el modelo va muy rápido y va a llegar un momento en que se va a agotar. Todavía no han podido los streaming buscar un sustituto
para los juegos, por ejemplo, un juego de béisbol en vivo, la carrera de la Fórmula 1, hablando de grandes eventos, pudiéramos hablar del Super Bowl, pudiéramos hablar de todos esos eventos que son en vivo. Bueno, allá lo que tiene que ver con la Copa de Fútbol de la UEFA. ¿Qué alternativas va a ir presentando el streaming? Porque solamente no puede ser sustituir al cine. Con la experiencia de ser parte de las cosas, ¿no? Poca broma con esto, porque tanto Disney como Amazon están empezando a asegurar derechos de ligas deportivas, de muchas ligas deportivas, y Facebook también, que ahora se podrán ver a través de plataformas o se podrán ver a través de Facebook. Y en España ya tenemos plataformas que son exclusivamente deportivas con acceso a ligas, a Fórmula 1, etcétera, etcétera. Es decir, realmente ese no es el problema. Yo creo que lo que es fundamental es que la televisión tiene que entender que tiene una cosa que no tienen las plataformas de streaming, que es gratis. Sí. Eso es una gran ventaja. Creedme Por que en ahora, este mundo... por ahora, porque en el futuro, Barack Obama, recuerda que Barack Obama en el 2015 definió la Internet como un derecho humano. O sea, es cuestión de tiempo para que los mismos grandes players de Internet, como Amazon o como eBay, por ejemplo, o como Facebook, se den cuenta que es más rentable para ellos. No, que Facebook la se dio cuenta Internet hace sea... tiempo. ¿Qué? Facebook se dio cuenta Sí. hace tiempo. No, yo me refiero... Yo me refiero porque que el sea negocio de gratis ellos, tú la sabes Internet. que el manejo del dato. Es gratis la Internet, o sea, con Sí. cada transacción de Amazon puede tener una microcomisión o una nanocomisión para pagar la web. Y cuando eso se relaje y todo el mundo lo tenga, ¿qué? Bueno, No, si pensamos eso y ya, ¿cuál es el problema? No. Elena Neira. Vamos a hacer pila. ¿Qué va a tener el contenido esencial de este seminario, congreso que Yo que quiero van ir a dar? esa presentación. ¿Quiénes tienen Interesante lo que acceso a dice esta esto? mujer. Sí, hay propio registro, la gente puede venir al taller. Tenemos el último hoy por la tarde. Hoy en concreto lo que vamos a hablar son de estrategias para promocionar películas. Es decir, una vez tú tienes está diseñado para los cineastas. no, y ni siquiera, eso es una cosa es para Funglode? el Funglode, para personas que tengan inquietud Voy a sobre quejarme, en Funglode no invitan a la gente sobre el cercana audiovisual. a esa Oye, cosa. Omar. Las personas que Voy a estén quedarme con el interesadas en presidente. averiguar cómo funciona, cómo se puede promocionar, siempre desde la perspectiva de proyectos pequeños, cineastas pequeños con pocos recursos económicos. Ayer lo que hablamos más es una cuestión más industrial de cómo venderle proyectos. El marketing, exactamente. Y ayer hablamos de cómo presentar un proyecto, cómo podemos hacer un proyecto atractivo, cómo se lo tenemos que presentar a una cadena, cómo se lo tenemos que presentar a una plataforma de streaming para conseguir eso que comentábamos al principio de profesionalizar la distribución y que una película que ha costado $1 millón o $2 millones pueda retornar en ventas, ya sea en venta de boletos en el cine o en ventas a cadenas de televisión o en venta a plataforma, pueda retornar lo que ha invertido. Eso es industrializar el cine, que no le resta ni un ápice de cultura, no le resta un ápice de valor, pero de entrada está generando empleo y generando competitividad del propio tejido creativo, que insisto, aquí en Dominicana hay un tejido creativo absolutamente espectacular, pero yo creo que hay que hacer este cambio de chip que hicimos en España de industrializar la Aquí hay una la queja cultura. generalizada con las películas dominicanas. Cuando un cineasta se arriesga y va con una película de corte histórico, una película de contenido, el público no las apoya. No van a las salas de cine. Entonces le ponen una chelcha y ponen una comedia que se pasa a diario y la llevan a la pantalla gigante y le llaman película. Las salas se abarrotan. Es un tema En España popular. sí también. Ahora, Sí, películas de la Guerra Civil, sí. ¿cómo hacer que esas películas de contenido, tú hablabas ahorita de las escuelas, Ajá. puedan tener un público? ¿Cómo el Estado puede garantizar eso? Porque la ley de cine prácticamente subvenciona las producciones. Sí, sí. Pero uno no sabe a quién es que subvenciona. Si a nosotros como público, a los cineastas, a los hacedores de películas, porque terminan dos grandes compañías con toda la distribución de la película y los pobres cineastas se quedan jalando aire. Ayer lo comentamos ¿Qué hacer? y lanzamos un mensaje muy poderoso, y es que todo esto tiene que empezar incluso antes de desarrollar el proyecto. El problema es que estamos en muchos casos desarrollando proyectos que en lo personal, en la visión autoral son maravillosos, pero no tienen mercado. Y un supermenú En como el que esta- se Marlena termina. En Sí. esta competencia por los seguidores, ¿cómo Sí. defender la verdad y el derecho que tiene el consumidor de saber lo que está, la información de dónde viene? Por ejemplo, en la prensa escrita tradicional es muy fácil porque algo que dice espacio pagado le dice al lector que, bueno, es un espacio pagado
Y tú Que hay lees una el intención, que hay contenido, una el comunicado, intención. pero sabes que alguien pagó por Sí. eso. Pero esto no pasa con los No. influencers. Con las marcas, el consumidor puede deducir, bueno, es una promoción, pero lo deduce. Pero pasa también con contenidos de índole político. Ahora Sí. mismo hay un presupuesto y hay 5 o 6 ideas básicas que influencers están encargados de divulgar a favor o en contra de una procuradora, por ejemplo, con un caso de corrupción, y a favor o en contra de uno de los acusados. Entonces, ¿cómo defender al consumidor de estos contenidos? El problema con la publicidad en Internet y sobre todo con el marketing de influencers es que a diferencia de la publicidad convencional, que tiene sus propios mecanismos de regulación, tiene un instituto que vela porque el mensaje sea transparente, claramente identificado como publicidad, en el caso de la publicidad de marcas se empezó a generar un negocio pero no se reguló. Y lo que ocurre es que en lugar de haber un único, como ocurre con la televisión, ocurre con la prensa, hay un mismo código que tienen que cumplir todos. En el caso de la publicidad en Internet, publicidad, por ejemplo, en el mercado de los influencers, cada plataforma aplica su propia política. Si tienes o no tienes que poner si es un ad o no, si es una colaboración pagada, si te lo han regalado o no te lo han regalado. Y a lo que se expone un influencer a la larga es que si no indica claramente que eso es una colaboración pagada, se expone a que le cancelen la cuenta. Lo que pasa es que en la práctica eso no sucede. ¿Qué puede hacer el consumidor? Realmente me gustaría tener un mensaje más optimista, pero no lo tengo. Realmente las redes sociales están afianzándonos una y otra vez en los mismos mensajes y nos están exponiendo a mensajes pagados sin que nosotros siquiera sepamos que son Es pagados. una tarea pendiente, regular. Totalmente. Así es. Ok. Totalmente. Bueno, entonces, la conferencia, ¿cuándo ya se dio la conferencia? La Ahora siguen conferencia, en el taller. el taller es hoy por la tarde de 6 a 9 en la sede de Funglode para hablar de marketing y de promoción de proyectos audiovisuales. Ok. Qué bueno, qué quieren bueno. información Dirigido a los adicional, cineastas. En la web de Funglode Funglode. está toda la información. En Y Elena Funglode, quedó en tan encantada Funglode del país tienen que que dice que abrir va a eso. volver. Por o sea, favor, varias veces. Qué bueno, qué bueno. habrán otros talleres Y ellos también. debieron aprovechar también a la presencia de Elena aquí este enderezo a los periodistas, que Claro. muchos estamos todavía leyendo los periódicos impresos. Y que me encanta, necesitamos. porque hay algo de romántico en leer un Sí, periódico en es lo que papel. yo iba a hacer, yo lo leo por lo romántico, Sí. no puedo desprenderme Debemos mantener el híbrido, de ese ¿no? pasado Sí. tan... Algún día tan- yo quiero hablar con Elena y por ¿Por Twitter, qué ya la tú? acabo de seguir. Ah, Usted tiene muchas que hablar con gracias. Elena. Sí, vamos a hablar de el exceso del menú de Usted streaming. tiene que ir a tomar demasiado clases con Elena. consumo. Ojo, el análisis que hay en un periódico en Como ir papel a una tienda de está azúcar, años luz de productos del de análisis azúcar. de una noticia digital. cosas diferentes. Son dos cosas diferentes. Bien. Pero Y está sería bien que lo bueno sean. ver cómo podemos los periodistas conectar de manera más efectiva con todas esas plataformas. Los señores digitales. mayores como tú. Bueno, pues muchas gracias, Elena. Por Muchas eso. gracias. Un placer, Por el muchísimas tiempo, Neira. gracias. Mira, tiene una charla TED también.